Este jueves 24 de septiembre en punto de las 5 p.m. La Secretaría de Asuntos Pedagógicos de Simana realizará el 38º conversatorio. Decreto 1174. Incidencias y afectaciones a la clase trabajadora colombiana. No lo olviden, jueves 24 de septiembre a las 5 p.m. por Facebook Live y YouTube Live. Cordialmente invitados a conectarse. Muy buenas tardes. Como todos los jueves en punto de las 5 p.m., nos encontramos en este espacio de conversación proactiva que nos permita dialogar sobre temas de interés en diferentes órdenes: gremial, social, cultural y pedagógico. Reciban todos el saludo fraterno de Simana, Sindicato del Magisterio de Nariño, su sindicato. La Secretaría de Asuntos Pedagógicos presenta hoy jueves 24 de septiembre el 38º conversatorio, Decreto 1174, Incidencias y afectaciones a la clase trabajadora colombiana, cuyo objetivo primordial es compartir con docentes y comunidad en general lo que hay de fondo en este decreto. Mi nombre es Alfredo Camués Salazar. Con el saludo a la amable audiencia que ya se conecta a través de las redes YouTube y Facebook. Esta transmisión en directo la hacemos con por ahora dos colegas, dos compañeros. Hay un tercer compañero que tiene problemas ahorita de conexión, pero esperemos que los pueda solucionar. Tiene que ver con la energía. Bueno, pero entonces les presento a los invitados que muy amablemente han aceptado compartir esta tarde con toda la audiencia. Inicialmente tenemos al compañero Guillermo Giraldo. Él es presidente de la UGTI Nacional, o sea, de la Unión General de Trabajadores Informales. Compañero, hagamos el saludo inicial a la audiencia que ya está conectada a través de Facebook y a través de YouTube. Sean todos cordialmente invitados. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Guillermo Giraldo, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores en la Economía Informal, UGTI. Agradecerle a Luis Alfredo, a Salomón Caicedo, a Óscar Javier y a todos ustedes por invitarnos y por tenernos en cuenta para poder debatir y controvertir en cierta forma muchos temas que nos conciernen a los venteros informales, y aquí estamos para hacer un buen trabajo en pos de mostrar las debilidades y las fortalezas de esta ley que nos puede beneficiar, pero lastimosamente de pronto a algunos no, pero aquí estamos. Una feliz tarde para todos. Igualmente para usted una buena tarde, ¿no? Y sea usted bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. De mismo modo tenemos también la compañía de el doctor Salomón Caicedo. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, es abogado también de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Administrativo. En el momento se desempeña como asesor jurídico de nuestra organización sindical. Doctor Salomón, con el agradecimiento por aceptar la invitación,
por favor, su saludo a la amable audiencia. Sí, buenas tardes a todos los invitados a esta reunión, especialmente al Sindicato del Magisterio de Nariño-Simana, para hablar sobre el decreto 1174, el cual flexibiliza la relación laboral de todos los trabajadores, en este caso los docentes como empleados públicos, pero que igualmente hay docentes provisionales que van a ser enormemente afectados por este decreto, pues todos sabemos que desde la ley 100 del 94 se ha venido recortando todas las prestaciones sociales de los trabajadores. Y este decreto, pues definitivamente va a afectar enormemente a todos los trabajadores, especialmente los que tienen pues nombramientos provisionales o trabajos provisionales. Muy bien, de todo eso vamos a hablar esta tarde, ¿cierto? Gracias por aceptar la invitación, mi estimado doctor. Entonces, por favor, permítame presentar. Parece que ya solucionó la situación de conectividad y de energía que escaseaba por los lados de la ubicación del compañero Oscar Arévalo. Entonces, miremos a ver si es posible ya contar con su presencia aquí. Sí, efectivamente. Entonces, compañero Oscar Arévalo, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tenemos que mencionar? El compañero Oscar Javier Arévalo es graduado del Colegio San Felipe Neri, donde fue personero estudiantil, licenciado en idiomas de la Universidad de Nariño, representante estudiantil también de este programa por allá en los años 2000-2003, secretario académico de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño, luego pues nombrado ya como docente 1278, entró en el Ministerio de Caldas por allá en el año 2000, cuando fue representante de la subdirectiva de Aguardas Caldas, ¿cierto? En el momento pues trabaja como docente en el Colegio de Comercio de Pupiales, ¿no? Bueno, también es magíster en pedagogía, ¿no? Nuestro colega, Oscar Javier Arévalo, para que saludemos a la audiencia que ya está conectada a través de Facebook y a través de YouTube. Compañero, ¿cómo está la palabra? Buenas tardes a todos. Quería ver si me escuchan, porque tenía un problema, un poquito de energía, se fue acá en el sur de Nariño, en Pupiales. Entonces ya se arreglaron los inconvenientes. Agradezco a Luis Alfredo, a Guillermo y a Salomón que ya, pues Luis Alfredo ya hizo toda mi presentación, ¿no? Ya creo que deberíamos ir ya porque pues ya la gente está esperando para que se entere de este fatal, puede decirse, decreto 1174 que afecta a todos la clase trabajadora. Muchas gracias y quiero que demos inicio. Sí, muy bien, muy bien. Sí, me parece que debemos ir al grano, ¿cierto? Este es un conversatorio. Vamos a referir todo lo concerniente al decreto 1174. ¿Qué tan lesivo, qué tanta afectación hace a la clase trabajadora? No solamente a nuestro gremio como tal, ¿no? Sino en general a toda la clase trabajadora colombiana. Entonces, sí, yo pienso que abramos, aprovechando la conexión y que ojalá no se nos pierda. Entonces, arranquemos con su participación. Entonces, hay que referir bastante respecto de este tema. Hay varios aspectos, como por ejemplo, ¿qué reglamenta el piso mínimo de protección social? O sea, ¿qué es este piso de protección y a quién va dirigido? Por ejemplo, es una de las preguntas que tendríamos que empezar a resolver, ¿no? A dilucidar aquí en este espacio. Entonces, sin mayores preámbulos, no escucho compañero, la palabra.
micrófono, por favor, compañero. Sí, sí, o sea, yo sí lo veo, ¿no? Sí lo veo y hace un rato lo escuchamos bien. Sí nos escucha, Oscar. Bueno, mientras solucionamos, esperamos que así sea más adelante, entonces démosle paso a el compañero, el doctor Salomón Caicedo. Y bueno, a ver, ¿qué hago? A ver, ensayemos con el ensayo, a ver. Entonces, compañero Oscar. Perfecto, lo escucho bien. Continúe entonces. Ya, listo. Por favor, ¿puede repetirme la pregunta? Es que me fui totalmente ahorita del... Ya, con mucho gusto. Sí, mencionábamos que el decreto 1174 seguramente tiene muchos aspectos lesivos para la clase trabajadora. Entonces, la idea es que en este espacio dilucidemos al respecto. Hay muchos temas que hay que abordar dentro de este decreto y entonces este decreto reglamenta el piso No escucho. de protección social. Se va el audio, ¿eh? ¿Qué es este piso de protección y a quiénes va dirigido? Se lo escucha, se le escuchó la mala palabra. ¿Qué hago? Sí lo escuchó, sí lo escuchamos, tranquilo. Bueno, lo solucionamos internamente. Mientras tanto, démosle paso entonces a el doctor Salomón, ¿no? Salomón, ¿estamos listos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Bien, con este decreto llamado pues piso de protección social, se buscaría en cualquier país mejorar la protección social de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con salud, pensión, riesgos, etcétera. Entonces, en todos los países, el piso de protección social garantiza los mínimos derechos de los trabajadores con estas prestaciones. Recordemos que en Colombia, a partir de la Ley 100 del 93, Ley de Seguridad Social, pues el trabajador tiene unos mínimos. Y los mínimos entonces está en que gane un salario mínimo, que pueda acceder a salud, a cotizar pensión y tener unos riesgos laborales, tener incapacidades, etcétera. Son elementos mínimos que se deben tener. Entonces decíamos que con Ley 100 a duras penas se garantizan esos derechos mínimos de los trabajadores. Y con este decreto 1174 lo que se hace es terminar prácticamente esos derechos mínimos. Y entonces ya no podemos hablar de derechos mínimos para los trabajadores, sino que vamos a tener unos derechos totalmente precarios. Precarios en el sentido de que el trabajador, en primer lugar, no tendrá un salario mínimo, tampoco tendrá un derecho a pensión, que esto es prácticamente nefasto para un trabajador que toda su vida da su mano de obra y que al final no pueda tener ni siquiera una pensión con el mínimo, que de por sí, como decíamos, el mínimo no garantiza plenamente los derechos. Sin embargo, la ley 100 por lo menos permitía tener esos derechos mínimos. Con esta flexibilización del trabajo que este decreto contempla, que un trabajador
ya pueda ser contratado únicamente por horas o por días, ya no como la ley 100 lo determinaba, que tenía que ser pues un trabajo de tiempo completo, mínimo 8 horas diarias y por meses, y así se cotizaba para tener su salud, su pensión. Al flexibilizar de esta manera el trabajo, a reducirlo a horas, el trabajador ya no va a poder tener derecho a una pensión, no podrá tener derecho a unas licencias, sea de maternidad en caso de las mujeres, o, o por ejemplo, un mismo derecho que es el derecho a incapacidad cuando se está enfermo. Entonces, con esta flexibilización se pierden todos esos derechos para los trabajadores. Entonces, nos damos cuenta que con este decreto los derechos realmente a seguridad social se vuelven precarios. Ya no los mínimos, como decíamos con ley 100, sino que precarios, casi nulos totalmente los derechos de los trabajadores. Y entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quiénes son los beneficiados? Pues obviamente el empleador. Los empleadores van a, ya por ejemplo, en una empresa, si se necesita un ingeniero de sistemas, ya no le van a pagar ese salario mínimo, ya no le van a pagar salud, pensión, sino que le van a pagar por horas. Entonces dice un empresario, ¿para qué voy a tener entonces un ingeniero de sistemas las 8 horas? Lo voy a tener 4 horas. Y con eso pues ya él va a tener que pagar los mínimos. Por ejemplo, para seguridad social, con el mínimo, el trabajador tenía que pagar el 25% de seguridad social de ese salario mínimo. Es decir, aproximadamente unos 220,000 pesos tenía que destinar el empleador para seguridad social, para salud, para pensiones, riesgos profesionales. Con esta flexibilización, por ejemplo, si el empleador solo tendrá que pagar un 15% y mire que se ha rebajado ya el 10% de lo que tenía que pagar antes prestaciones sociales. Y de ese 15% solo tiene que pagar de lo que le paga al trabajador. Entonces, si lo contrata por 4 horas, al contratarlo por 4 horas, que digamos media jornada, el trabajador, el empleador tiene que pagar un 15% únicamente para salud, riesgos y pensión, únicamente tendrá que pagar aproximadamente 60,000 pesos. Entonces, mire cómo el gran beneficiario va a ser los empresarios, a costa del trabajador que ya no va a tener los derechos mínimos de seguridad social, como es una pensión, como es unas licencias de maternidad, como es una incapacidad por enfermedad. Ya no se va a tener, porque en este caso, si el trabajador trabaja únicamente 4 horas, le van a pagar 4 horas. Y si no puede ir a trabajar por enfermedad, pues no va a tener ningún salario. Entonces, ahí el gran beneficiario realmente entonces van a ser los empleadores. Ellos van a ser beneficiarios a costa de este pobre trabajador que va a tener que hacer los mismos esfuerzos de trabajo, pero que ya no va a tener derecho a ninguna seguridad social, porque este sistema lo único que garantiza es una salud, y eso que es la salud subsidiada. Una salud subsidiada que, como sabemos, está en muy malas condiciones. Todas las EPS, IPS prestan un pésimo servicio, más aún si son subsidiadas. Entonces, la salud la va a tener con el régimen subsidiado en muy precarias condiciones. Pensión no puede aspirar este trabajador a tener una pensión porque con esos mínimos que se está cotizando no va a alcanzar
ni en 30, 40 años a tener los mínimos para una pensión, porque recordemos que este sistema, la pensión es ahorro individual, y el ahorro individual para pensión es lo que el trabajador ahorre, se lo difieren para pagarle en cuotas. Entonces podrá ser una pensión de 200,000 pesos mensuales, podrá ser una pensión mucho menor, que como decíamos antes, por lo menos las pensiones eran un salario mínimo. Ahora no va a tener ni siquiera eso el trabajador, sino que le van a decidir de acuerdo a lo que él ahorre. Y como lo contratan por horas, pues no va a tener realmente ningún ahorro. Se acaba totalmente el sistema de seguridad social. Eso en cuanto a los trabajadores que tenían más o menos garantizado un salario mínimo. ¿Le parece, mi doctor Salomón, que mientras respira, mientras toma airecito, mientras moja la palabra, le damos también paso a otro compañero aquí para que finalicemos la alternancia aquí de la palabra, ¿no? Ahora que está de moda, pues este término, ¿no? La alternancia. Tenemos aquí la palabra, a ver. ¿Listo? Entonces, abordamos el tema que usted iba a hacerlo en este momento más adelante. ¿Le parece? Gracias, mi doctor Salomón. Entonces, vamos a preparar sonido de nuevo, mi estimado compañero Oscar Arévalo. Entre tanto, saludemos, ¿no? Andrés David Montilla. Hola, buenas tardes. Saludos desde Ipiales. También está en conexión la doctora Doris Mejía Benavides. Saludos. Qué gusto, así sea por este medio, a los tiempos encontrarnos. Felicitaciones, dice ella. Un abrazo al magíster Oscar Benavides. Roberto Carlos, un abrazo a Oscarín, querido hermano. Saga de Géminis, Oscar, atento a su presentación. También está mi Santiago Felipe. Bueno, con Milton Botina también está observando, ¿no? ¿Cierto? Entonces, está Rosy Sol. Excelente información, gracias. Bueno, ahí hay unos perfiles de otoño. Estoy de acuerdo con algunos de sus planteamientos, sin embargo, me parece que es importante que no se puede generalizar las condiciones de todas las empresas. En realidad, las pequeñas empresas están, bueno, veamos a ver, están ahogadas con el pago de impuestos y legalización de las personas que colaboran con los diferentes procesos. Bueno, Edilma Benavides, desde Copiales, Institución Educativa Comercio. Saludos, profe Oscar. Estamos pendientes de su participación. Bueno, esos son los saludos desde Facebook. Más adelante pues entraremos a YouTube para visualizar la palabra aquí y para interactuar con la gente que está a través de las redes, ¿no? A través de Facebook y a través de YouTube. Entonces, compañero Oscar, tiene usted la palabra. Espero que ahí sí me escuchen, por favor. Listo. Sí, perfecto, se lo escucha muy bien. Pues por problemas de conectividad, de energía, como lo dije antes, acá en Pupiales, esperemos que ya todo vaya a la normalidad. Bueno, vamos a hablar del piso de protección social, un nombre dado por el gobierno, ¿no? Como todo lo que hace en el gobierno lo hizo en la pandemia, lo hace con una falacia, pues lo hace en la noche, usando lenguajes tecnocráticos, herméticos y con eufemismos. El eufemismo conocemos que siempre el gobierno habla con eufemismos. Ya podemos dar ejemplos que cuando hubo la reforma tributaria dijeron que era la ley de crecimiento. Ahora, un caso muy sabido, cuando hubo las masacres, ¿qué dijeron? Homicidios colectivos. A los crímenes de Estado les llamaron falsos positivos. Cuando es narcotráfico, le llamamos tragedia familiar. A la expropiación le llaman hipoteca inversa. Al rebusque, ¿cómo lo llaman? Trabajo informal. Al soborno, ya lo llaman ayuda humanitaria. Estar en una gran finca con sus caballos lo llaman secuestro.
al feminicidio, muerte pasional, a la violación un desahogo, y ahora el presidente en los 2 años le llama ser un aprendizaje. Y entonces a esta protección social, no en vez de, tienen el descaro de llamarla con un nombre protección social, como diciendo, ayudémosles a la gente pobre. No, y eso es mal llamado porque es el paso al trabajo por horas. Eso debería ser, ¿no? Y que no es heredable, hay que ubicarlo, que no es heredable. Eso es una de las, y no hay pensión, ¿ya? Es algo que no hay pensión. Es un trabajo, como lo dijo Salomón, es un trabajo que usted tiene que ahorrar. Yo le digo, alguien que gana menos del mínimo, ¿será que tiene capacidad ahorrativa? ¿Será que lo tiene? Esa es mi pregunta. Porque la gente, cuando gana menos del mínimo, bueno, pongámosle que ahorre unos 5,000 diarios, cuando es mucho, ¿no? Un tendero, porque esto va dirigido a la gente que, pues, según no tiene capacidad de ganar a un mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le conviene a esto? Es al gobierno para las empresas, ¿ya? Porque las empresas van a hacer este decreto. ¿Qué va a hacer? Que los van a contratar 2 personas en vez de una, pagándoles la mitad del mínimo. Entonces, no pagándoles ni salud ni pensión, no tendrían ni derecho a enfermarse. ¿Por qué? Enférmese, pero no le pagamos. No van a tener derechos a vacaciones, no van a tener a liquidación, a la pensión, a capacidades, cesantías primas, lo que gozamos a los profesores y pues a algunas personas que trabajamos, ¿no? Pero todo eso por eso es esta lucha, es por todos, por los jóvenes que nos están viendo, el tendero, el taxista, la madre, la abuelita, todos, el campesino. A ellos es esto, es por ellos que estamos luchando. Porque ni siquiera con esta reforma tendrían derecho a sindicalizarse. Una cosa tan importante, ni a la huelga, ni a la negociación, ¿ya? Porque ni siquiera a la maternidad, ni a la paternidad, ni tendrían derecho a esas licencias. Entonces, eso es una nefasta decreto que hizo ahorita el gobierno Duque, ¿no? Pues ya sabemos con quién. Eso es lo que está haciendo este gobierno, es apagar con fuego con gasolina, ¿ya? Entonces, el salario mínimo, miramos que ha estado sometido a una estigmatización muy grave, que está diciendo que, lo dijo Carrasquilla, que es un sueldo muy alto en Colombia. Imagínense entonces si fuera alto. Entonces, no entiendo yo preguntar a la gente si les alcanza con el mínimo. ¿Será que les alcanza? Estamos llevando a una esclavitud. Es totalmente irresponsable. A las empresas les favorece totalmente, porque ellos se ahorrarían un 35% de eso. Ya no pagarían lo que es ni salud, ni primas, ni liquidación. Entonces, a ellos les favorece. Y si alguien se quiere hacer huelga, muy bien, mañana no me viene, porque no hay un contrato laboral. A eso es lo que vamos. Eso es una presión de la OCDE, que lo está presionando y le está diciendo al gobierno, por favor, haga esto. Lastimosamente, el gobierno ha accedido fácilmente y está queriendo hacer, por ejemplo, lo de la mano de obra, están descalificándola totalmente. Entonces, es por favor que nos unamos. El paro no es para nosotros los docentes, es para toda la clase trabajadora. A veces empleamos mal el término trabajadora, creemos que solo es el obrero, el albañil, el otro. No, somos todos. Desde que nosotros recibamos un salario, somos trabajadores. Entonces, es por eso que a estas grandes injusticias cosecharás grandes tempestades. Esperamos, pues, que podamos resolver algunas preguntas que se den por parte del público, y gracias a los que han estado aquí pendientes, a los de Ipiales, veo que también estuvieron gente de Tolima, que han sido compañeros que han estado de Manizales,
Les así es, mi agradezco a todo esto. estimado compañero Oscar. Entonces, pues, Sí, es importante de los componentes, ¿no? De los componentes que son del piso mínimo de protección. La afiliación a salud subsidiada. ¿Alguien entiende qué es afiliación subsidiada? Eso ya lo tiene, la gente más pobre ya lo tiene, es el CISBE, ya lo tiene, Medimás, Mayamás, ya lo tenemos. Eso es lo que quieren ellos plantear. Subsidiada, los BEPS, y hacemos 3 componentes, entonces la gente se vislumbra, dice, oh, qué bien, ese gobierno se preocupa por la gente pobre. No es así. Se está preocupando solo por las empresas y las grandes multinacionales. Sabemos que desde el año 1990, con el llegado del neoliberalismo, siempre estuvo la flexibilidad laboral y disminuir, lo que se trata es disminuir los costos laborales. El sistema de Colombia, lastimosamente, es una copia del sistema chileno y de una dictadura, que ahora también estamos en una dictadura camuflada, donde su principal característica era que la salud sea una empresa. Y en Colombia la presentación la hizo el proyecto, la Ley 100, ¿a mano de quién? De Álvaro Uribe Vélez. Entonces, Álvaro Uribe Vélez no es ahora que ha hecho daño desde su vida política, desde el año 82, cuando fue alcalde y destituido a los 3 meses por nexos con la mafia. Posteriormente, como gobernador, como senador, como gobernador las famosas Convivir, como senador, el proyecto que les estoy hablando de la Ley 100. Entonces, todo esto nos ha... Compañero Oscar, dígame. ¿Qué le parece si, igual que hace un momento, ¿no? Para que vayamos alternando aquí claro. la palabra. Sí, entonces, sí. Y me gustaría pues que las preguntas las respondamos y las repite, porque pues eso nos debemos a un público, claro, ¿no? Y responde las preguntas que surjan así, podamos responderlas. Interactuar con los internautas, ¿no? Que están a través de Facebook y a través de YouTube. Entonces, hace un momento saludábamos a los de Facebook, ahorita hagámoslo con los que están en YouTube. Por ejemplo, el compañero Diego Alejandro Galvis, cordial saludo, Oscar, manifiesta él. También está Aurafán Ibarra, ella dice presente. Fernando Casanova, saludos a Oscar. Juan Zambrano, saluda desde Antioquia, ¿no? Nos saludamos desde acá, desde el sur de Colombia. Está también María José Arévalo, Jimmy Ernesto Carlosama Cabrera, está el compañero Álvaro Arturo Ibarra López, saludos compañero. También está Carlos López, saluda al profesor Oscar, ¿no? De Roberto Arévalo, un abrazo para el hermano. Víctor Javier Erazo Pantoja, el compañero de el Lemo, ¿no? También se encuentra. Saludos, compañero. Clara Elena Ceballos Checa, también lo saluda el profesor Oscar. Gina Mora Palacios, saluda al profesor Oscar, ¿no? Liliana Villota Ceballos, desde el Meta, gracias por hacer parte de estos espacios, ¿no? María Isabel Rivas Martínez, del IPSIN, ¿no? Por la dignidad, María Isabel Rivas está saludando ya, ¿no? Bueno, entonces así vamos dando paso también. Bueno, Jorge Martínez del IPSIN, José Humberto Ceballos Benavides, muy bien los argumentos, profesor Oscar. Jesús Alexander Caicedo Palacios, Victoria Buccelli, Samuel Danilo Bastidas, Gina Mora Palacios. Bueno, estamos aquí entonces saludando a los amigos que se conectan a través de estas 2 redes que vamos ahorita de manera simultánea. Entonces, compañero Oscar, démosle paso a nuestro gran amigo Guillermo, que también nos acompaña en esta tarde. Entonces, usted, como presidente de una organización sindical, una organización social a nivel nacional que tiene que ver pues con estas afectaciones que nos va a generar el decreto 1174. ¿Será que podemos hablar solo de afectaciones o también hay beneficios? ¿Será que podemos hablar de beneficios? Aquí hay muchos temas para abordar, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los BEPS, ¿no?
los beneficios económicos periódicos. Entonces, ¿podríamos referir al respecto, mi estimado Guillermo? Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. La verdad, los beneficios periódicos y económicos, para nosotros los venteros informales, nosotros lo pudiéramos ver muy bien. Y la realidad, lo que pasa es que nosotros aquí vivimos de la economía del rebusque, de la economía de subsistencia. Y muchos de los venteros informales, así querramos, de pronto no tenemos el poder adquisitivo, no tenemos la forma, porque estamos pegados del gota a gota, del día a día, nos toca aquí vivir en demasiadas inclemencias. Entonces, uno miraría de pronto aquí mirar que podemos ahorrar desde 5.000 pesos diarios y llegar a que podemos en un año tener un ahorro de un mínimo, pues digamos, aparentemente no es grande, pero lastimosamente no hay unas confianzas, no hay una pedagogía, no hay una credibilidad de parte de las diferentes administraciones y en eso de pronto los venteros no estamos y vemos esto no como un beneficio, sino como una imposición. Si aquí tuviéramos de pronto la pedagogía y la credibilidad y en cierta forma la confianza, pues de pronto hasta pensaríamos, y queremos nosotros, que pudiéramos hacer, no todos pueden llegar a tener ese ahorro, porque lastimosamente, como lo digo, vivimos de una economía de subsistencia, del día a día, trabajamos el día para comer de noche, y aquí la administración nos está correteando permanentemente, nos está desalojando nuestros puestos de trabajo, entonces, desafortunadamente, pues, vivimos resentidos, vivimos de pronto con una problemática demasiado asfixiante y eso no nos permite de pronto en cierta forma acercar o ver una solución con la administración municipal o con las diferentes administraciones, dígase aquí, en este caso en Antioquia, a nivel nacional. Eh, nosotros esos beneficios periódicos de pronto pudiera ser que si hubiera una muy buena pedagogía, quizás muchos se pudieran beneficiar y de pronto pudiéramos buscar con la administración una, unos acercamientos, un trabajo y de pronto juicioso, organizado, para que con esto pudiéramos de una u otra forma pues sentir un alivio, que es lo que de pronto no vemos nosotros pues, constantemente, nos vemos perseguidos, atacados y ahora más y me con esta pandemia pues, hablar de esto pues sería una desgracia, lo diríamos de cierta forma, porque muchos ya están quebrados, muchos no tienen plantes y muchos salen aquí ahora a ver cómo llevan su sustento, cómo van a buscar la forma de reactivarse comercialmente. Pero yo sí creo que aquí pudiéramos, si la administración lo quiere, Javier lo quiere, pues buscar la forma de cómo tener una mayor pedagogía, un mayor acercamiento y pudiera ser, vemos aquí que por cada 100.000 la administración colocaría un 20% o algo así, pues eso sería, digamos, mínimo, pero pudiéramos de cierta forma entender y buscar que estas personas vieran el beneficio. Pero lastimosamente aquí no hemos tenido la pedagogía y lo vemos de pronto de una forma no asertiva. Y sí quiero que de pronto se piense, muchos de aquí viven del día a día y están pagando unos créditos en usura, unos créditos de pronto en gota a gota que, te digo sinceramente, nos asfixian. Vemos también aquí las indisciplinas sociales que nos toca eh, pagar para estar en la calle con indisciplinas como actores eh, no, digamos, actores sociales, o actores no reconocidos, que nos toca pagarle la extorsión y todas estas cosas aquí que para nosotros pues, es bien difícil, pero sí nos gustaría, ojalá, de poder con nuestros sindicatos, con nuestros gremios buscar acercamiento con las diferentes administraciones para que podamos de una u otra forma acceder, ayudar y buscar que estos beneficios periódicos eh, podamos de pronto de una forma entenderlos y saber para qué es, con qué es y que podamos tener de pronto el apoyo y poder buscar en algún momento pues, nuestra pensión. Hay gente con 45, 50 o quizás más años de trabajar en la calle y ahora son pobres, vergonzantes, por mendigantes aquí en la calle y no tenemos de pronto cómo ayudar, cómo de pronto
buscar una pensión o un mejor bienestar para estas personas. Entonces, con esto, pues, sí lo digo, vivimos de la economía de rebusque, de la subsistencia, y podemos ver estos beneficios quizás a futuro pudieran ser. Entonces necesitamos una mayor pedagogía, un mayor acercamiento y con la administración un mejor entendimiento para poder con esto buscar que estas personas vean el beneficio, si es que así lo es, que creemos que de pronto puede ser, pero si no vemos más que represalias, más que de pronto desalojos, decomisos y multas por estar en la calle. Entonces con esto pues creo que es difícil poder entender y difícil poder hacer un trabajo que a futuro pueda hacer. Claro, sí, difícilmente podemos creer sobre los beneficios que se plantean si sabemos que ese plan de acción del gobierno nacional no precisamente está para favorecer la clase trabajadora, ¿no? Sino por el contrario, a quienes lo llevan al poder. En eso, pues seguramente hay mucha argumentación pues, que la sustente, pues, ¿no? Todos los padecimientos que la clase trabajadora tenemos que soportar, ¿no? Entonces, tomémonos la palabra de nuevo, continuemos allí, profesor, compañero, colega, abogado, Salomón Caicedo. Sí, muchas gracias. Sí, hablando un poco de pronto de beneficios que pudiera tener este decreto, podríamos decir que estas personas que viven del rebusque, del trabajo diario, podrían acceder a un ahorro, en este caso para acceder a una pensión. Lo complejo es que ese ahorro no es suficiente para poder lograr una pensión ni siquiera mínima, ¿no? Porque damos un ejemplo, un trabajador que más o menos gana el mínimo, en 20 años aproximadamente puede llegar a ahorrar unos 20 millones, lo que es seguridad social para pensión. Esos 20 millones, en ese caso, lo haría una persona que más o menos cotiza sobre el mínimo. Pero pongamos una persona que trabaja el día a día, que pudiera ahorrar, pongamos la mitad, serían 10 millones en 20 años de trabajo. Si ahorraría 10 millones para lo que es pensión en 20 años de trabajo, únicamente lo que él obtendría es que le dividen los 10 millones que ha ahorrado para cubrirle entonces una mensualidad. Y si dividimos los 10 millones divididos en este caso 1000, que sería más o menos el tiempo, le daría más o menos una pensión de aproximadamente unos 20,000 pesos. Entonces, 20,000 pesos mensuales usted ahorró y para que en este momento obtenga 20,000 mensual, pues es algo sumamente precario, ¿no? Entendiendo que es gente que no puede ahorrar, que no puede acceder a unos ahorros, porque la ley actualmente le permite a toda persona poder cotizar sobre el mínimo una pensión para tener al final un mínimo, pero sabemos que estas personas no pueden ahorrar, en este caso para una pensión de un mínimo. Ahora, si lo hacen sobre esta base básica y el gobierno dándole unos beneficios económicos que es un 20%, entonces igualmente este trabajador, después de trabajar 20 años, pues no va a lograr algo significativo, ¿no? Pongamos que con el 20% pueda lograr 100,000 pesos mensuales, lo cual pues para sobrevivir pues no le es suficiente. Por eso este trabajador tendrá que prepararse para trabajar toda su vida.
toda su vida porque no va a alcanzar de ninguna manera una pensión digna como sería por lo menos un mínimo, porque ya hablar de cifras que el gobierno dice si ahorra, al final va a obtener un beneficio que es la pensión, pero la pensión es relativa a su ahorro y como sabemos que el ahorro es muy mínimo, pues tendría una pensión muy mínima, ¿no? Que no le serviría realmente para sustentarse, ¿no? Entonces, el beneficio es muy mínimo que esta ley pueda lograr. Al contrario, los perjuicios que esta ley puede traer sí son muy graves, porque si hablamos de perjuicios, entonces ahora, como ya se puede flexibilizar el trabajo, todos aquellos que ganaban el mínimo ya no lo van a ganar. Y por tanto, como los van a contratar por horas, yo por ejemplo soy empresario, entonces lo que voy a hacer es contratarlos por 6 horas. Y si los contrato por 6 horas, ya no tengo que pagarles los 877,000, que era el salario mínimo, sino que ya les puedo pagar 600,000 pesos. Y lo de seguridad social, máximo me toque dar algunos 92,000 pesos. Entonces, mire cómo se baja, los perjuicios que se ve para los trabajadores son enormes, porque los trabajadores que tenían por lo menos un salario mínimo y que lograron su pensión, por ejemplo, los celadores, que con mucho esfuerzo, mucho trabajo, cotizaban sobre el mínimo, pues que ese era su salario, ahora tienen su pensión, derecho a ella. Ahora va a ser imposible para todos esos trabajadores porque les van a bajar las horas de trabajo, como colocamos el ejemplo, de 8 le bajan a 7 y ya no le van a pagar ninguna seguridad social, ya no va a tener derecho a una pensión, no va a tener derecho a horas extras, no va a tener derecho a primas, no va a tener derecho a liquidaciones, cesantías, no va a tener absolutamente nada. Entonces, estamos hablando que esta norma lo que trae es graves perjuicios para los trabajadores, porque los pocos que tenían unos derechos mínimos de prestaciones sociales, ahora se les va a quitar eso. Entonces ya todo el mundo va a ir a la informalidad, a no tener derecho a absolutamente ningunas prestaciones sociales. Bien lo decía el representante de los trabajadores informales, ellos no tienen capacidad de ahorro para acceder a unas mínimas pensiones y entonces el gobierno ahora aprovecha para que a los trabajadores que por lo menos ganaban los mínimos en prestaciones sociales, ahora ya no lo van a tener. Entonces vamos a tener una clase trabajadora obrera, pues, en una manera muy precaria. Es decir, todos los derechos que de alguna manera se habían logrado a través de las luchas sindicales, que es lograr unos mínimos, un salario mínimo, una pensión mínima, una salud, etcétera, ahora ya no van a tener acceso absolutamente a nadie. Entonces no van a tener ninguna prestación social. Todos los trabajadores van a caer en esta precariedad y no van a tener derecho a una seguridad social. Entonces vemos que aparentemente el gobierno coloca que va a ser un beneficio para cierta clase trabajadora, pero lo que realmente el perjuicio que va a haber sobre los trabajadores, que son la gran mayoría, estamos hablando de más del 50% de los trabajadores que ganan un mínimo, ahora a esos trabajadores se les va a quitar esas mínimas garantías. Entonces este decreto realmente esconde unos perjuicios enormes para toda la clase trabajadora. Ya, qué bueno continuar con este análisis en la perspectiva de lo que significa, ¿no? Lo que tiene de fondo un decreto como este que apunta a a esclavizar más, ¿no? A precarizar más las condiciones laborales que la clase trabajadora asume aquí en nuestro país. Bueno, entonces, ante esta arremetida, pues, ¿qué es lo que queda, no? Lo que queda es la organización, ¿no? ¿Cierto? La lucha en el sentido de hacer pedagogía, de visibilizar
el fondo que estas medidas tienen para que la clase trabajadora sepa qué es lo que realmente está asumiendo, en qué condiciones realizar un trabajo, eso que tanto anhelamos, ¿no? Porque de todas maneras, tener un trabajo es una ganancia. Siempre la gente sale a buscar trabajo, pues, y es una bendición tener trabajo, pero pues en qué condiciones también, ¿no? O sea, entonces, qué importante lo que ustedes hoy, en esta tarde, nos comparten. En ese orden de ideas, entonces, yo quiero llamar de nuevo aquí al compañero Oscar Arévalo para que hagamos referencia a términos, conceptos que están inmersos aquí en esta vida, ¿no? Y entonces uno de ellos pues es el piso mínimo de la protección social, ¿no? Y entonces, en su opinión, este mecanismo que es estatal, piso mínimo, real y efectivamente garantiza una seguridad social a la población a la cual va dirigido. ¿Qué podríamos mencionar, compañero? Eso es lo que hace el gobierno, ¿no? De que están al lado del menos campesino, del lustrabotas, del ambulante, pero no es así. Eso es una estrategia para solo beneficiar a los grandes empresarios, ¿no? Entonces, es lo que evidenciamos con esto. Ya miramos que ellos dicen que es por la pandemia, eso es lo que dijeron, que por la pandemia, pero hay que, desde antes la exministra Alicia Arango decía que en una frase muy típica dijo, ¿para qué tener un ingeniero por 2 horas diarias si lo podemos contratar por horas? Entonces, desde ahí ella estaba diciendo, llevemos a la esclavitud laboral, ¿ya? Entonces ellos no querían saber que quieren decir ante el mundo que en Colombia no haya informalidad, ¿ya? Pero no quieren aceptar el fracaso del modelo económico que tenemos. En esta pandemia hay 22 billones por despidos. ¿Qué se pide? Desembolsar y que el gobierno asuma las nóminas de las microempresas, de las medianas empresas. Eso es lo que se trata, ¿ya? Pero no aprovechar una pandemia para hacer una reforma. ¿Ya? Sabemos que ahorita Colombia tiene el 4º puesto en desigualdad en el mundo, ¿ya? Entonces, y lo advirtieron en los años 90. Un 7 de agosto llegó don César Gaviria y lo advirtieron, compraron media página las centrales obreras diciendo del desastre que iba a haber en eso. ¿Pero qué hizo la gente? No, se rió. Ahorita ya estamos mirando lo que pasa, ¿sí? Entonces, ahorita es por presión de la OCDE, de la Banca Mundial, que exige, si les damos préstamo, ustedes tienen que disminuir los derechos laborales a los trabajadores, acabar con los subsidios. Y eso es contra el pueblo. Hasta llegar a eliminar el salario mínimo, que después no existe. Entonces, eso es lo que no quiere, hasta quieren también ya igualar las edades de los hombres y las mujeres, ¿ya? Entonces, quieren llegar el ahorro pensional a través de las BEPS. Ahorre lo que pueda y lo que quiera. Eso es lo que tratan, es como pueda. Y después le damos un porcentaje. Y ellos dicen, entre comillas, usted quedó pensionado, pero no es nada, no es pensión, porque es lo máximo que podrían llegar a 100,000 mensuales. ¿Será que subsiste alguien con 100,000 mensuales? Y si después se le acaba el ahorro, ellos lo promueven a un promedio de 75 años, y si sigue viviendo más, entonces, ¿qué hace? A eso es que vamos, ¿ya? A nuestros muchachos, ¿ya? Entonces, a un país que solo depende ahorita de la inversión extranjera directa, de las multinacionales, a un país que esclaviza a los trabajadores. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Ya? Que no fortalecemos nuestra industria nacional, dejamos perder Cortejer, Bavaria, la cebada la importamos. Entonces, todo nuestro, eso es lo que vamos a la lucha, por lo nuestro. Y la gente a veces no mira eso, dice, los profesores ya están parando, ya están haciendo huelga. Nosotros podemos y nosotros ya estamos estables, son por ustedes, por esa juventud. Por eso vamos a luchar y vamos a la calle,
¿sí? Vamos a hacer en masa. A nosotros nos gusta a veces la masa, que sí hay infiltraciones de gente que hace vandalismo, sí, pero a veces se necesitan las vías de hecho porque este país no escucha. Pero vamos a hacer masificar esto, a que luchemos todos, ¿no? Porque la reforma de esto ha tenido más de 30 años. Es la ley 50 que la cambió también otra vez Uribe a los trabajadores, nos quitó las horas extras. Todas las cosas es en contra del trabajador. Y a veces la gente, por no informarse, sigue votando porque solo le apostó a la seguridad democrática y no más. No miró la economía, no miró la salud, no miró la educación. Entonces, eso es lo que es. Esto lo que hizo es generar unos paradigmas. La norma de 1965, en el plan de desarrollo, exactamente en el artículo 193, es lo que trajo la protección de piso. Algunos no entendían qué es la protección de piso. La miré una pregunta ahí. Eso es decirle, trabaje por horas, no más. Y se quita todo lo que han dicho los compañeros, cesantías, pensiones, liquidaciones, todo. Usted trabaje por horas y ahorre como pueda. Y de ahí vemos cuánto le damos. Es de 40 a 100,000 mensuales, ¿ya? Durante lo que ahorro. Eso sería. Entonces no quieren ayudar. El compañero me decía, si quieren ayudar, no quieren ayudar. Ellos hacen ver que quieren ayudar y no van a ayudar. Bueno, sí, entonces aquí con la intención de que alternemos la palabra y para que además tengan la oportunidad de respirar, démosle de nuevo paso al compañero Guillermo Giraldo. Eh, la situación que estamos comentando, ¿no? En su opinión, o sea, que hay un piso que favorezca a la clase trabajadora en el entendido de que hay unos que afortunadamente poseen el trabajo, ¿cierto? Pero la gran mayoría que vive en la informalidad, ¿cómo asume este contexto, esta situación? Bueno, nosotros acá asumimos, pues la verdad es que pudiera ser que nos lo venden como la gran panacea, que de pronto ya podamos ahorrar y tener aquí por un mínimo un futuro, pero lastimosamente aquí nosotros no tenemos, primero, no tenemos cómo ahorrar, porque vivimos del día a día. Lo segundo es, eh, no hay tampoco la forma, ni de pronto tampoco aquí la credibilidad para poder hacer de pronto aquí un trabajo conjunto y lastimosamente el ventero no puede, así quisiera. Son muy pocos los que pudieran llegar a hacer un ahorro periódico mensual. Y aparte de eso, con esto, si hacemos un ahorro, pues el ahorro es ínfimo y vamos a tener de pronto unos aportes, digamos así, muy mínimos también. Y eso no da solución al problema real que tenemos nosotros. Nosotros acá adolecemos de salud, educación, de muchas otras cosas. Y aquí, aparte de eso, somos perseguidos, somos, digamos, en cierta forma reprimidos por la misma administración y eso no da confianza, no da credibilidad y fuera de eso, las afugias económicas para nosotros. Nosotros aquí no tenemos eh, una renta diaria, no tenemos una forma de cómo decir, cuando salimos como decimos al rebusque, a ver qué encontramos. Trabajamos el día para ver si comemos de noche y no nos da. Lastimosamente, las condiciones no están dadas para de pronto decir, vamos a tener aquí unos ahorros mes a mes para una pensión. Y por eso vemos aquí mucha gente ya de 40, 45 años, 50 años en la calle, pues de trabajar en la calle, ya con 80, 90 años en la calle, que le digo, son pobres, vergonzantes, ya limoneros, y muchos aquí nos ha tocado hacer totuma para enterrarlos porque no han tenido cómo acceder a un entierro digno en sus momentos, pues. Entonces, con esto, lastimosamente,
Nosotros en la calle estamos en la ley del más fuerte, sálvese el que pueda. Y entonces con esto acá pues quisiéramos, de verdad, como organización, como sindicato, buscar la manera, la forma de cómo ayudar. Pero con la administración ha sido de pronto algo bien difícil, el trato, el trabajo, y bueno, aquí quisiéramos buscar la mejor manera de salirle al paso de de la informalidad a la formalidad, pero ha sido bien difícil. Y vuelvo y lo digo, nosotros aquí no tenemos una economía robusta y estamos lastimosamente viviendo de un gota a gota y un pagadiario que es el sujeto de crédito y decir ahora que vamos a ir a llevar unos ahorros para pensar en la vejez, pero la verdad es que vivimos del día a día. Que hay que cambiar la cultura, pues habrá que cambiarla, pero creemos condiciones, creemos o generemos las condiciones con las administraciones municipales y busquemos una forma de cómo poder ayudar a esta población que bastante jodida ha sido, somos producto de, de la de tantas cosas que se ven aquí, de pronto de la violencia, de los desalojos de los pueblos, de pronto de las... O sea, aquí tenemos muchas personas de aquí que son víctimas de la violencia, que no llegaron aquí porque quisieron y que lastimosamente aquí las familias son bastantes numerosas y si ahora decimos que vamos a ahorrar, pues hombre, ¿cómo podemos? Y que hay que crear una cultura, pues hombre, qué rico, pero lastimosamente no tenemos la forma, la capacidad adquisitiva para poder decir vamos a ahorrar. Ahorrar unos cuantos, un mínimo, digas un 5% de esta población que pudiera ser. Ojalá podamos impactar e ir buscando mecanismos. O si queremos con esto, con la administración, buscar acercamientos y buscar una mejor cultura, una mejor pedagogía, un mejor, digamos, confianzas para poder con esto, la persona que de una u otra forma quisiera y tuviera, busquemos unas confianzas y busquemos un respaldo de la administración, pero no es correteándonos en las calles, no es mandándonos a la policía, no es decomisándonos nuestra mercancía o destruyendo nuestra mercancía, que podemos llegar a este mecanismo. Y por eso sí queremos llamar la atención agradeciéndole a ustedes la oportunidad que nos dan para que con esto conozcan nuestro día a día y nuestras afugias y nuestras necesidades. Sí queremos programas especiales para nosotros, pero con esto queremos generar confianzas y queremos buscar acercamiento con las administraciones para buscar con esto pues, cómo ayudar y cómo hacer y impactar a esta población que bien necesitada está. Sí, tenemos unas causas comunes, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, lo que queda es organizarnos, ¿cierto? Organizarnos, hacer la unidad para que esa lucha sea efectiva, ¿no? Entonces, prueba de ello, hay unos referentes, hay unos ejemplos que creo que, y valga la oportunidad de hacer aquí por un momento una pausa, ¿cierto? Una pausa y refiramos a una conmemoración. Los invito a que hagamos esta conmemoración. Sí, ahí tenemos, hacíamos referencia a
esta fecha tan importante, 24 de septiembre de 1966, ¿cierto? Entonces, refiramos a esa gesta, ¿no? Una breve reseña. La marcha y huelga del hambre que se realizó en septiembre 24 de 1966, ¿no? La marcha del hambre, que fue una gesta histórica realizada por varios educadoras del Magdalena Grande. A partir de esa fecha, pues no fue un hecho casual, folclórico o aventurero, ¿no? Esta gesta se enmarca en contexto de luchas populares de los trabajadores colombianos y del magisterio en particular, ¿no? Contra las políticas educativas, económicas y sociales del sistema imperante, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, hacia el año 1966, los planteles educativos públicos se dividían en nacionales y departamentales, ¿no? A los nacionales les pagaba la nación a través de pagadurías en cada plantel, y la cancelación de los salarios era más o menos oportuna. Era más o menos oportuna a los departamentales. Le pagaba el departamento con recursos propios en cuantía de las 2/3 partes, ¿no? La restante era cubierta por la nación a través de giros periódicos. La cancelación de los sueldos a los maestros departamentales no era pues como debería ser, ¿no? No era oportuna, pues casi siempre se realizaban después de 2, 4, 5, hasta 10 meses de atraso, ¿no? Era una situación desesperante, pues tal como lo expresó el ilustre maestro José García, que en paz descanse, ¿no? Presidente de EDUMAG en ese entonces, ¿no? Entonces el magisterio aglutinaba a un gran número de maestros que no recibían salarios por la estrechez presupuestal del departamento, y en eso pues trajo como consecuencias el lógico malestar general, y se llegó a la situación de un paro que había decretado la junta directiva de ese entonces, ¿no? Anterior pues a la marcha del hambre. Entonces, día a día la situación empeoraba para el magisterio del Magdalena. Fue así como en una histórica asamblea realizada en el Teatro Santa Marta el 14 de septiembre del 66, señalaría el camino. Ese día todos los asistentes a la asamblea pues gritaban con entusiasmo que irían a pie a Bogotá. Con todos los esfuerzos se concentraron en la preparación y organización de la marcha hacia la capital. Era la única salida que quedaba al magisterio del Magdalena ante la negativa de la administración departamental de buscar solución a este problema de los educadores de Magdalena Grande. Pues la suerte estaba echada y no había paso atrás. Entonces, la marcha del hambre se llevó a cabo en una coyuntura política nacional en la cual el bipartidismo liberal conservador a través del Frente Nacional cerró todo espacio a la lucha de los trabajadores y sectores populares. El dinero destinado al pago de los educadores se desviaba hacia el sostenimiento de una, pues como siempre, ¿no? Frondosa burocracia y del clientelismo bipartidista del Magdalena Grande. La marcha del hambre fue la salida que encontraron los maestros después de haber agotado los paros, las huelgas, la movilización, toma de oficinas públicas y bloqueos de sitios estratégicos, ¿no? Se inscribió en la lucha de los educadores por la dignificación del gremio y la profesión docente, así como la conquista de reivindicaciones económicas, políticas, laborales y prestacionales, ¿no? Entre las principales pues, reivindicaciones pues, derivadas de la marcha del hambre, ¿qué se puede destacar? La creación de los fondos educativos regionales. Se sentó las bases fundamentales para la expedición del estatuto docente. Recuerden que fue algo muy importante en su momento, ¿no? Logro que se concretó 3 años después con el decreto ley 2277 del 79. Norma que avanzó de manera enorme en las garantías de la estabilidad laboral para el gremio docente. Bueno, las organizaciones sindicales, el magisterio y de los trabajadores colombianos se fortalecieron a partir de la marcha del hambre. EDUMAG se convirtió en el faro que orientó las luchas de los educadores agrupados en FECODE. Entonces, la solidaridad sindical y política con la lucha de los educadores marchantes alcanzó niveles nunca antes vistos, ¿no? En el escenario laboral colombiano.
el heroico ejemplo de los educadores del Magdalena Grande no debe perderse en la memoria del tiempo y el olvido. En la memoria histórica del magisterio debe estar firmemente grabada en las proyecciones de la epopeya de los heroicos caminantes en un compromiso histórico de todo educador colombiano. Debemos seguir su ejemplo, ¿no? Esa es la invitación siempre, a que unidos, organizados, mancomunadamente, los logros serán cada vez mejores para la clase trabajadora. Obviamente, como ustedes lo han mencionado, sin vandalismo, ¿no? Nosotros siempre estamos en defensa de la institucionalidad. Somos conscientes de que somos parte de un Estado social de derecho. Nosotros la cumplimos, también exigimos que cumplan, ¿no? Bueno, entonces invitamos, después de esta reseña histórica que consideramos pertinente para esta fecha tan importante, conmemorar la Marcha del Hambre, un acto simbólico muy relevante. Entonces retomemos acá nuestro decreto 1174. Doctor Salomón, entonces, por favor, continúe con el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, en el caso concreto de los docentes, ¿cómo podía afectar este decreto 1174? Recordemos nosotros que este decreto va a ser un gran retroceso a todas las luchas de reivindicación social, porque con este decreto volverán a contratar a los docentes por horas cátedra. Y recordemos que las grandes luchas del magisterio fue precisamente para quitar este tipo de contratación de horas cátedra. Igualmente el contrato por prestación de servicios, que como lo recordamos en los años 90, eran los contratos que primaban para los docentes, que simplemente lo contrataban por horas. Entonces, mire que con este decreto va a regresar nuevamente para los docentes el trabajo por horas, lo que antiguamente se llamaba horas cátedra. Entonces, sí es muy claro que este decreto es un retroceso de toda la reivindicación social que se había logrado a través del sindicato, todas las luchas sindicales, todos los esfuerzos de más de 50 años tratando de que se tenga un trabajo digno, que se respete la profesión, que se tenga un salario digno, unas prestaciones dignas. Mire que con este decreto vamos a regresar nuevamente a los docentes hora cátedra, que solo les pagarán de acuerdo a la hora trabajada. Entonces ya no va a tener tampoco derecho a una pensión, no va a tener derecho a unas cesantías, no va a tener derecho, si se enferma, como no trabaja, no le van a pagar. Entonces no va a tener derecho a una incapacidad por enfermedad. Entonces, mire que para los docentes que han luchado más de 50 años logrando estos mínimos derechos, con este decreto es un retroceso impresionante para Colombia, para todos sus trabajadores. Y en el caso concreto de los docentes, esa lucha tan grande para que se quitara esos contratos de prestación de servicios y esos hora cátedra que imperó por muchísimos años en Colombia para los docentes, que eran unas condiciones precarias de trabajo. Y fue a través de las luchas sindicales que se logró una pensión digna, unos salarios dignos, tener todas las prestaciones sociales. Ahora ver que con este decreto se regresa a la hora cátedra. Entonces, este decreto es una regresión. Colombia está incumpliendo incluso con los tratados internacionales de la OIT de que no se debe regresar a situaciones precarias que ya se habían superado, a unas prestaciones mínimas que se habían logrado, a un trabajo digno, derecho a un salario digno. Se va a regresar nuevamente a los docentes horas cátedra. Este decreto permitirá a las administraciones municipales y a las secretarías de educación
regresar a la contratación por hora cátedra. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos los docentes provisionales, que de por sí no tienen una estabilidad laboral, pero por lo menos mínimamente se les paga un salario, tienen derecho al pago de seguridad social, al derecho de salud, a tener incapacidades. En cambio, con este decreto, y regresando a la antigua hora cátedra, a que al docente lo contraten por horas cátedra, pues es un retroceso enorme, un perjuicio grande a todos los trabajadores. Todas esas luchas, como lo reseñaban, históricas para lograr un reconocimiento digno a los docentes, que como sabemos hace 50 años también vivieron una precariedad porque no tenían derecho a seguridad social. En este momento se revive nuevamente con este decreto esas contrataciones que no le van a permitir al trabajador, en este caso a un docente que lo contraten por horas, no le va a permitir tener los mínimos derechos sociales. Entonces, estamos hablando de un gran retroceso, de una pérdida de todos esos logros, de todas esas luchas sindicales históricas. Por tanto, el magisterio tendrá que nuevamente empezar a conquistar sus luchas históricas. Muchas gracias. Claro, siempre con base en la unidad de fuerza, ¿cierto? Cuando esfuerzos, cuando tenemos causas comunes, entonces tenemos que organizarnos, y justamente de eso se trata un sindicato, ¿cierto? Haciendo uso del derecho constitucional a agremiarse, ¿cierto? Bueno, entonces, compañero Oscar, este decreto 1174 tiene muchos aspectos que hay que analizar, y ustedes aquí han referido bastante sobre ello, pero entonces seguramente no hay cosas de manera específica, ¿no? Sino que que subyacen allí, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que afirmar que este decreto 1174 contiene una reforma laboral y una reforma pensional? ¿Me escuchan? Claro. Muy bien esa pregunta, me encanta, ¿no? Lógicamente, el gobierno no quiere aceptar de que es una reforma pensional ni laboral. Ellos quieren decir que solo es un decreto para ayudar, beneficiar, entre comillas, a la gente que gana menos del mínimo. Pero sí es una reforma pensional porque la gente de aquí en adelante, si se acepta este decreto, la gente dejaría de recibir pensión. Ojo, a las nuevas juventudes, un llamado a eso, a movilizarse, porque la gente opinando desde el sofá no va. Vamos a todos a la lucha en las calles, a masificar, a decir, nosotros también somos pueblo colombiano, ¿no? Por eso es que sí es una reforma pensional y laboral. ¿Por qué? Porque ya le quitan todos los beneficios que tenemos como ciudadanos, a una seguridad social, a unas vacaciones, a una prima, si por algo, por despido, a una liquidación, si licencia de maternidad, licencia, todas esas de enfermedad se quitaría. Entonces, por eso sí es una reforma laboral y pensional, las dos. ¿Ya? Entonces, por eso es que el gobierno es muy audaz en utilizar términos para que la gente crea que es un decreto para ayudar a la gente pobre, y no lo hace. Si quisiera ayudar a la gente pobre, pensaría en el agro, y no lo haría con implementos como el agroingreso seguro, que fue muy nefasto para nuestro agro. Entonces, no lo ha hecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, como le dije anteriormente, utilizamos los eufemismos y ponemos a decir que el rebusque es un trabajo informal. Si usted va a Alemania
Alemania el trabajo informal es algo deshonroso, es algo vergonzante, es un desempleado. Pero aquí en Colombia lo ven como una forma muy natural, es un trabajador más. Pero entonces quieren decir que legalizar el trabajo informal, eso es lo que quiere hacer el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, pues no podemos decir el nuevo gobierno, eso lo han hecho año tras año los que manejan esto con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, y es lo que quiere, lo que exige la OCDE y la Banca Mundial. Si quiere usted que nosotros le prestemos platica, quítele a los trabajadores los subsidios, quítele los beneficios y nosotros con mucho gusto le prestamos. Entonces, y eso no vemos. Nosotros, la gente es feliz que llegue más multinacionales aquí a Colombia porque decimos, ay, qué barato eso. Pero la industria nacional, ¿qué? ¿Dónde la estamos dejando? ¿Al lado de quién? Entonces, eso es la invitación, a luchar, a formarnos. Lo que la gente no sabe, los grandes beneficios que ha hecho la lucha. La gente no lo sabe, cree que eso es solo a beneficios de unos. Yo aprovecho para dar un saludo ahorita al profesor Carlos Betancourt de Aguadas, que es el presidente de la subdirectiva de allá, que nos está viendo. Cuando hacíamos las luchas en Manizales, allá la gente, me recuerdo mucho que la gente del sector jurídico, de gente de salud, los médicos, ellos decían, ¿y ustedes cuándo van a hacer paros? Necesitamos que se movilice, por favor, háganle, nosotros los acompañamos, porque saben que el beneficio no era solo de los docentes, era de toda la clase trabajadora. Si nosotros lográbamos un beneficio para que alcen el mínimo, era para todos, no es para uno solo. Pensábamos en la otredad, en el otro. Eso es lo que hacíamos. Pero la gente a veces no miraba, que decían, vean a los profesores, están en paro, estamos luchando por ustedes, ¿sí? Por eso es que hay que pensar en lo nacional, en lo nuestro, no en la, ¿sí? Porque ahorita el país depende todo de la inversión extranjera y directa, ¿sí? Y lleva que nosotros, la clase trabajadora, más esclavizada, que dependa a que no hable, a que no calle. Ahorita ya nos pusieron un tapabocas y lo vamos a seguir teniendo, así no lo quitemos, así surja esta pandemia, nos estamos agachando, no dejemos eso. La lucha del 21 de noviembre fue muy grande, sigamos con esas masas, acrecentando de por qué, pero pasando la voz a voz, diciéndole, muchachos, luchamos por esto, abriéndole los ojos. ¿Y por qué? No es por salir a hacer una bulla, por ir a tocar los tambores, no, es por algo. Pasemos el voz a voz. Y si no tenemos el conocimiento, preguntemos. Profe, ¿por qué es esto? Al que tenga más conocimiento, profe, yo no entiendo qué es el término BEPS, yo no entiendo qué es la OCDE, yo no entiendo qué es el régimen subsidiado, qué es régimen contributivo. Sí, hay muchas preguntas, pero para eso estamos. Preguntemos, que entre más pregunte, uno más sabe, ¿no? Eso es lo que voy a decirles. Entonces, sí es un cambio total a la reforma laboral y pensional. Claro, siempre habrá una intencionalidad con las políticas de acuerdo al gobierno que esté al frente, ¿cierto? Y aquí la característica primordial del que nosotros tenemos en nuestro país no es justamente que esté en favor de la gran masa popular, de la clase trabajadora. Por supuesto que lo hace en favor de económicamente hablando, ¿no? Entonces, esa es su esencia, esa es su razón de ser. Entonces, siempre lo que instaure será en favor de ellos, ¿cierto? Bueno, entonces la clase trabajadora, ¿qué nos queda? Organizarnos, ¿cierto? Y aquí cuando hablamos de la movilización y hablamos de la lucha, hablamos de hacer esa unidad de fuerzas en favor de, ¿cierto? Ojo, los conceptos, en favor de, no en contra de. Entonces, aclaramos, en favor de la clase trabajadora, ¿cierto?
aquí no estamos en contra de algo o de alguien. Y si hablamos de precarización laboral, si hablamos de trabajo, entonces las empresas, claro que en la medida que existan, son generadoras de oportunidad laboral. Pero entonces no estamos en contra del sector empresarial. No, por el contrario, tenemos que fortalecer, pero entonces siendo conscientes de que tanto la empresa como el trabajador deben sacar los beneficios propios de lo que genera la producción, ¿cierto? O sea, no debe estar solo en favor del empresario de tal manera que usufructa y esclaviza a su trabajador, sino que eso sea compartido, ¿cierto? Que sea en términos humanos, de una lógica racional, ¿cierto? Entonces, por supuesto que entonces no estamos en contra del sector empresarial, ¿no? Estamos en favor de la clase trabajadora. ¿Y por qué? Porque están vilipendiados sus derechos, ¿cierto? No somos esclavos, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, esa reforma laboral y pensional de que venimos hablando, para los informales, o sea, ¿hay algún sentido hablar de pensiones desde lo informal? En la informalidad se puede acceder a un ahorro de tal modo que cuando ya no tenga la capacidad de rebuscarse la vida, pueda dignamente llevar sus últimos días sin estar en lo infrahumano. Compañero Guillermo. Pues nosotros aquí vemos constantemente a nuestros compañeros, después de toda una vida de trabajo en las calles, lastimosamente en precarias condiciones. Nosotros aquí no, decir que vamos a llegar y con esto aquí, con esta reforma, vamos a tener algún alivio, no lo vemos, porque quizás de pronto se pudiera pensar que con ese ahorro en un futuro pudiéramos tener unas rentas o unos apoyos mínimos, pero para nosotros no aplica. Lastimosamente, nosotros aquí no tenemos la capacidad, no tenemos la cultura, no tenemos de pronto la economía para decir vamos a hacer este ahorro o así, y no tenemos las condiciones creadas para poder ahorrar y dedicarnos, digamos, de una forma juiciosa a pensar en nuestra vejez. Vivimos del día a día, del corre-corre, de las afugias constantes, de los acosos de la administración, y de cierta forma lo podrán hacer, y no quiero con esto que suene mal, somos resentidos de las políticas que se traza la administración en el tono con nosotros los comerciantes informales. Somos la gran mayoría de la población económicamente activa que vivimos de un rebusque, de un trabajo diario que por demás es bien berraco. Correrle a la policía, correrle a espacio público, correrle a todo mundo y bregar a ver cómo llevamos sustento a la casa es bien jodido. No tenemos condiciones y decir que vamos a tener aquí tranquilamente, honesto, vamos a ahorrar para una vejez. Yo creo que esto es una utopía para nosotros en estos momentos. No lo vemos y no creemos condiciones. No quiero hablar de todo de malagüero, pero sí realista con lo que vivimos actualmente en el país, y lastimosamente vemos aquí siempre el desalojo, siempre el decomiso, siempre la arbitrariedad, y no nos da para esto y no tenemos una economía para pensar en un ahorro para una vejez o para un futuro. Lastimosamente esta es nuestra realidad y no vemos condiciones y no creemos de pronto que podamos tener o pensar en una vejez o en un futuro para nuestra vejez. Con la aspiración a que lleguemos allá, ¿cierto? Para vivirla entonces dignamente, ¿cierto? Después de
haber tenido a disposición, ya sea de una empresa o ya sea en la informalidad, sobre toda su capacidad de trabajo, de producción, habrá un momento en que ya hay que descansar, ¿cierto? Entonces, o que por lo menos ya humanamente las fuerzas no darán para andar en esa circunstancia que exige la, las labores, ¿no? Entonces, esa proyección, justamente pues hay que hacerla a tiempo, ¿no? Entonces, consideramos que en la medida que nos involucremos a enterarnos, a saber la afectación, seguramente podemos incidir a tiempo para que ya luego no tengamos que llorar sobre la leche derramada, ¿no? Entonces yo los invito en este momento a que vayamos a la fase de conclusiones, ¿no? Pues la conclusión, Ricardo, es creemos condiciones, acerquemos, hagamos trabajo y generemos confianzas. Sí, entonces ahorita los invito a ustedes que hagamos una ronda de participación, de tal manera que dejemos abierto el espacio por ahora, porque seguramente tenemos que seguirnos encontrando para seguir el diálogo, seguir la conversación, y ahora dejemos unas conclusiones, unas reflexiones finales para que seamos convocados siempre a mancomunar esfuerzos, a unir la lucha de manera organizada. Entonces, aquí el compañero Álvaro Armando Chamorro, él nos dice, bueno, ¿qué se debe hacer para que no tenga vigencia ese decreto nefasto? O sea, aquí obviamente que hablamos, reflexionamos, y luego pues hay que esta, esta organización, esta unidad para enfocar tareas, ¿no? Líneas de acción. Entonces, ¿qué habría que hacer al respecto? Bueno, preguntas como para ambientar el momento de conclusiones. Entonces, compañero Salomón, finalmente, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podríamos redondear respecto del tema abordado hoy? Sí, es claro entonces que con el decreto 1174 hay una reforma laboral porque va a revivir, como decíamos en el caso de los docentes, las horas cátedra, permitiendo este tipo de contratación, en este caso a los docentes y en general a todos los trabajadores por horas, pues quitándoles todos los derechos a la seguridad social. Igualmente hay una reforma pensional, puesto que la misma Constitución señala que no puede haber una pensión por debajo del mínimo. Es decir, que todo trabajador que lograba pensionarse, por lo menos tenía que garantizarle el mínimo. Y con este decreto ya vemos que va a haber pensiones por debajo del mínimo. Va a haber unas pensiones precarias, si es que se puede hablar de pensión en este caso, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que el trabajador empleado por horas logre ahorrar, va a ser una pensión, y va a ser una pensión muy por debajo del salario mínimo. Entonces, hay también una reforma pensional que está en contra de la Constitución, porque como lo señalamos, la Constitución dice que mínimamente se debe dar un salario mínimo para todo pensionado. Entonces, este decreto realmente sí hace una reforma y muy lesiva, porque fantástico fuera que la reforma fuera para mejorar, pero en este caso es para volver precario el trabajo, para volver precarias las prestaciones sociales,
que ya no se tendrá derecho a ellas y si se las obtiene, pues serán por muy debajo del mínimo que se logrará estas pensiones. Qué bueno hubiera sido si quería favorecer a la clase trabajadora informal, por ejemplo, que diga que les va a ayudar a la cotización, pero para siquiera tener un mínimo. Entonces, decirle, por ejemplo, haga un gran esfuerzo, ahorre 70,000 pesos mensuales, yo le colaboro con el 30% mensual para que usted tenga una pensión mínima, una pensión digna para su vejez. Eso hubiera sido ayudar a la clase trabajadora informal y no decirle, no, de lo poco que usted gana, ahorre y de acuerdo a ese ahorro va a lograr esa pensión. Entonces realmente no es una ayuda a la clase trabajadora informal que vive, como lo señala el compañero, en condiciones mínimas, precarias, y que ahora el gobierno, aprovechando esta reforma, y ahí está la ironía de que ahora no solo va a recibir dineros para pensiones de la clase, digamos, pobre, porque así estaba dispuesto que todo trabajador que es pobre porque gana un salario mínimo tenía que cotizar para salud y pensión. Ahora quiere que coticen los que viven en condiciones precarias, es decir, que está buscando el dinero de la clase más pobre. Porque recuerde que estos dineros, así sean pocos, de esta clase más pobre, van a ir a parar a manos del gobierno. Es decir, que está buscando plata. Antes decíamos que buscaba la plata en los pobres. Ahora sí va a ser que busca plata de los más pobres. Porque si a un trabajador lo contratan por 2 horas, ese trabajador está obligado a cotizar por horas. Entonces, mire que ahora el gobierno quiere sacar plata a los más pobres. Esa sería la conclusión. Muy bien, gracias, doctor Salomón. Entonces, compañero Oscar, pues aquí las, las personas conectadas a través a través de YouTube, como por ejemplo Fernando Casanova, Robin Hood a la inversa, ¿no? Ha tomado como programa bandera este gobierno, ¿no? Claro. Betty Guatavita, saludos, profe Oscar. Alexander Rosales, licenciado Fernando Casanova, muy ilustrativo este panel, hay que compartir el link, saludos desde Cali. Bueno, hay pues obviamente muchas voces aquí, ¿no? De los amigos, inclusive colegas que se han conectado y a través de los 2 canales, ¿no? Entonces, compañero Oscar, su reflexión, su conclusión final, ¿cuál sería? Bueno, mi conclusión final, muchachos, jóvenes, adultos, todo Colombia a movilizarnos. Esta lucha no es solo mía, no es solo del magisterio, esta lucha es de todo Colombia. No dejemos que un gobierno nos pisotee. Si sumamos, si luchamos, somos más. Hemos visto grandes beneficios cuando la lucha social va en masa. Lo vimos el 21 de noviembre. Hicimos retroceder un poco al gobierno, entonces hacer reformas. Esta es la hora. Ahorita nos quieren acallar, pero si tenemos el conocimiento, la argumentación para salir a la calle, hagámoslo. Usted, joven universitario, el trabajador, el profesor, al profesor que es por prestación de servicios o al que es provisional, ojo, la lucha es con usted también.
¿Por qué? Si le da al gobierno, como decía anteriormente los compañeros, de decir por horas, se va a la hora cátedra, páguele por sus horas. En este sentido, ¿qué tal otra pandemia que Dios no quiera se vaya a dar en años? ¿Qué ocurriría con el docente? Usted ya no le pago porque ahorita no está, la virtualidad no interviene, pago, ya quedaría fuera. Entonces la lucha es con todos, es contra este gobierno nefasto que va por el neoliberalismo que nos están implantando, por la OCDE. Entonces es a apoyarnos uno al otro. Nosotros ahorita debemos pensar en un bien común, no en un bien personal, ¿no? Hay gente que ya dice, yo ya estoy jubilado, yo ya tengo a mis hijos profesionales. ¿Y el otro qué? Yo nací en una familia acomodada, tuve un colegio privado, pero así nunca dejé la lucha social. Le agradezco a mi mamá, que es docente del magisterio, jubilada, me inculcó eso, a mi hermano Leonardo, con su música protesta desde niño me enseñó a luchar, a mi hermano Roberto con la inteligencia. Entonces cada uno aporta sus cositas sin querer. Ahora después en la Universidad de Nariño conocí a personajes como Eric Velasco, que ahora es concejal. Fuimos amigos así en la lucha social y tenemos cosas afines, ¿no? En contra algunas, pero afines en muchas. Entonces, eso es lo que es. La invitación es a luchar. Esta reforma no es solo para a una gente, es para todos. Y beneficio no tiene ninguno. Ninguno. Solo es esclavizar a los trabajadores. Entonces, por eso les invito a que la lucha, como dijo un compañero Fernando Chávez, lo viene el escrito, compañero Oscar, la lucha está en las calles, sí, la lucha está en las calles ahorita. Si en algún momento no puedes hacerlo en las calles, hazlo tu queja en la red social, pero hagámoslo esto en masa, porque esto no es para, como le digo, no es solo para unos, es para todos. El beneficio es para todos, ¿ya? Tenemos que luchar por lo no nacional, lo nuestro, por favor, lo nuestro. Sería mi conclusión. Entonces, sí lo podemos tumbar, pero saliendo todos a las calles, en masa. Gracias. Sí, así es, ¿no? O sea, tenemos que organizarnos, ¿cierto? Hacer la movilización. Dice el compañero Hugo Ricardo Torres, a quien lo saludamos, ¿no? Tengo dolor de patria por esta reforma diseñada contra el pueblo colombiano y en favor de la oligarquía criolla y el capital extranjero. Fernando Chávez, políticas de gobierno tan nefastas, siempre desconociendo la realidad del país. La unidad trabajadora para luchar desde dos frentes, la lucha en las calles y la lucha en las urnas. Muy ilustrativo este panel, hay que compartir el link a todos los contactos. Sí, tiene toda la razón Fernando Casanova. Sí, entonces, estas voces, ¿no? que aquí se manifiestan, tenemos que escucharlas, ¿cierto? Y darle forma organizada para, así suene reiterativo aquí, pero de lo que se trata es justamente de eso, ¿no? De tener una causa en común para luego organizarnos y hacer la lucha correspondiente. Entonces, compañero Guillermo Giraldo, su reflexión final, su conclusión, por favor. Pues nosotros los veteranos informales, con este decreto 1274, inclusive no somos ni mentados o referidos ahí en ese decreto. Nosotros aquí lastimosamente no tenemos nada que perder, al contrario, mucho que ganar. Y decir de pronto de que acá nosotros es una utopía pensar en pensión para nosotros los veteranos informales. Pues aquí nos queda más que organizarnos y dar la lucha, obviamente, de pronto buscar crear cultura y buscar cómo nos organizamos mejor y tenemos de pronto con la administración una mejor relación y un mejor respeto. Siempre somos estigmatizados, señalados, pero bueno, aquí en esto no es quedarnos en el discurso, salir, organizarnos, unirnos y dar la lucha
para que de pronto acá podamos tener mejores condiciones y podamos pensar de pronto en una vejez digna. Aquí adolecemos de muchas necesidades y tenemos mucho quien de pronto sobre nosotros cargue todas las indisciplinas, todas las cosas, pero somos personas de bien y somos gente trabajadora, gente honesta, y les dejo una reflexión: trabajamos el día para ver si comemos de noche, y desafortunadamente nosotros pensar en una vejez, pensar en una pensión, ojalá podamos hacerlo en algún momento. Por este momento no hay condiciones creadas y necesitamos buscar un mejor futuro para todas estas personas que se están muriendo en nuestras calles. Bueno, muy bien, muchas gracias. Con el agradecimiento por aceptar la invitación a compartir este diálogo en este espacio creado por el Sindicato del Magisterio de Nariño, y el agradecimiento también a la audiencia que se conectó a través de las dos redes, Facebook y YouTube. Despedimos ahora este conversatorio, agradeciéndoles nuevamente y invitándolos para que sigamos encontrándonos, sigamos haciendo diálogo proactivo que nos permita beneficios comunes. Que tengan un buen descanso. Mil gracias por su atención. Mañana viernes, otro tema de interés para todos ustedes. Esperamos contar con su grata compañía. Con permiso, feliz descanso.